La Costa del Sol, España. Octubre de 2024. Un hombre camina bajo el sol mediterráneo por las calles empedradas de Sotogrande. Viste ropa cara pero arrugada, como si hubiera dormido con ella. Su barba de 3 días y sus ojos enrojecidos delatan noches sin dormir. En su mano, una fotografía impresa que muestra a cada persona que se cruza. ¿La has visto? ¿Conoces a esta mujer? Las respuestas son siempre las mismas, negativas, miradas de extrañeza. Algunos lo toman por loco. Este hombre es el Dr. Alexander Reed, y hace apenas un año era uno de los médicos más respetados de Londres. Millonario, exitoso, con una vida que cualquiera envidiaría. Pero aquí está, a miles de kilómetros de casa, gastando su fortuna en buscar a una mujer que vio en un vídeo de YouTube. Esta es la historia de cómo un simple vídeo destruyó la vida perfecta de un hombre. O quizás la salvó. Retrocedamos un año. Londres, octubre de 2023. El Dr. Alexander Reed era, sobre el papel, el hombre perfecto. A sus 38 años, había logrado todo lo que la sociedad considera éxito. Graduado con honores del Imperial College London, especialista en anestesiología y reanimación en el prestigioso Hospital Chelsea and Westminster. Pero Alexander no era solo un médico más. Provenía de una de esas familias británicas cuya fortuna se remontaba a generaciones atrás. Los Reed habían hecho su dinero en el sector farmacéutico durante el siglo XIX, y cada generación había multiplicado esa herencia con inversiones inteligentes. Alexander había continuado esa tradición. Tenía participaciones en 3 de las clínicas privadas más exclusivas de Londres: The Harley Street Clinic, The London Clinic y The Portland Hospital. Los dividendos anuales de estas inversiones superaban con creces su salario como médico. Podría haberse retirado a los 30 años y vivir de rentas el resto de su vida. Pero ahí estaba, cada mañana a las 7, cruzando Fulham Road desde su ático de 4 millones de libras hasta el hospital. Sus colegas bromeaban diciendo que era el único médico de Londres que podía llegar tarde al trabajo y nadie se atrevería a despedirlo. Sin embargo, la perfección tiene un precio. Alexander vivía solo en ese ático de 300 metros cuadrados con vistas al Támesis. Los fines de semana, cuando no tenía guardias, el silencio del lugar se volvía ensordecedor. Había tenido 2 relaciones serias en su vida adulta. Rebecca, una abogada que conoció a los 28 años, duró 3 años hasta que ella aceptó un trabajo en Nueva York. Ninguno de los 2 luchó lo suficiente para mantener la relación a distancia. Después vino Emma, una médico del mismo hospital, pero después de 2 años se dieron cuenta de que tenían más una sociedad que un romance. Sus padres, retirados en su casa de campo en los Cotswolds, habían dejado de preguntarle cuándo les daría nietos. Su hermana menor, casada y con 3 hijos, era suficiente para mantenerlos ocupados. Los únicos momentos en que Alexander no sentía el peso de la soledad era cuando quedaba con sus amigos de la universidad. Martin, ahora cardiólogo, Paul, radiólogo, y Arthur, que había abandonado la medicina para dedicarse a la inversión inmobiliaria. Eran su ancla a una época más simple, cuando el futuro era una promesa y no una rutina. Pero antes de Rebecca, antes de Emma, antes de toda esta vida construida con precisión quirúrgica, había existido Sarah Mitchell, 13 años, el primer amor de Alexander. Se conocieron en el exclusivo colegio privado Westminster School. Ella era nueva, había llegado a mitad de curso. Su padre era diplomático. Acababan de regresar de Singapur. Sarah tenía esa mezcla única de timidez y curiosidad
que tienen los que han visto mucho mundo, pero aún no encuentran su lugar en él. Alexander recordaba perfectamente el momento en que la vio por primera vez. Fue en la biblioteca del colegio. Ella estaba leyendo 100 años de soledad en español. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, Alexander sintió algo que nunca más volvería a sentir con esa intensidad. Durante un año fueron inseparables. Primer amor adolescente, dirán algunos. Pero para Alexander fue más que eso. Sara lo entendía de una forma que nadie más lo había hecho. Con ella no necesitaba ser el heredero de los Reed, ni el estudiante brillante, ni el futuro médico. Era simplemente Alex. Y entonces, un día de septiembre, Sara desapareció. No hubo despedida, no hubo explicación. Un lunes Alexander llegó al colegio y el pupitre de Sara estaba vacío. La administración del colegio solo sabía que la familia Mitchell se había mudado urgentemente. Algunos rumores hablaban de un problema con el trabajo del padre, otros de un escándalo familiar. Un compañero juró haber escuchado que se habían ido a España, a la Costa del Sol. Alexander, con 14 años recién cumplidos, sintió que el mundo se derrumbaba. Intentó buscarla en las primitivas redes sociales de la época. Escribió cartas a la embajada británica en Madrid, pero fue inútil. Sara Mitchell había desaparecido como si nunca hubiera existido. Durante años, Alexander se preguntó qué había pasado. ¿Por qué no se despidió? ¿La obligaron a irse? ¿Se olvidó de él tan fácilmente? Con el tiempo, aprendió a vivir con esas preguntas sin respuesta. Sara se convirtió en un fantasma benévolo, en el estándar imposible con el que comparaba a todas las mujeres que conocía. Sábado, 2 de diciembre de 2023. The Churchill Arms, Kensington. El pub estaba lleno del bullicio típico de un sábado por la noche. Cuando llegó Alexander, que había llegado el último, como siempre, estaba sonando Smack My B Up de Prodigy. Martin ya iba por su tercera pinta. Paul estaba destrozando a Arthur en los dardos, y el ambiente era el de siempre. Cómodo, familiar, predecible. El príncipe de Chelsea por fin se digna a aparecer, gritó Martin cuando lo vio entrar. La noche transcurrió entre anécdotas del hospital, quejas sobre el sistema de salud y las últimas aventuras románticas de Arthur, que a sus 39 años seguía comportándose como si tuviera 25. Fue Paul quien cambió el rumbo de la conversación. Tíos, tenéis que ver este vídeo que encontré ayer. Es alucinante. Alguien ha creado los personajes completamente por ordenador. La mujer que sale es ficticia, pero parece tan real que es inquietante. ¿Otro vídeo de gatos que hablan?, bromeó Arthur. No, no. Es más raro que eso. Es un vídeo de 53 minutos, como una mininovela. Cuenta una historia, y la protagonista es esta mujer. Pero la mujer no existe realmente. Está creada por ordenador. Y sin embargo, si no te lo hubiera contado, nunca lo sabrías. Alexander no prestó mucha atención. Mientras sus amigos debatían sobre la tecnología moderna, él miraba su reloj. Mañana quería pasar por el hospital a revisar unos casos. A la 1 de la mañana se despidieron. Paul prometió enviarles el enlace del vídeo. En serio, Alex, tienes que verlo. Hay algo en esa mujer. No sé, es como si la conocieras de algo. Alexander llegó a casa a la 1:30 de la mañana. El ático estaba en completa oscuridad, salvo por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. Se sirvió un whisky y encendió su ordenador. Ahí estaba el email de Paul con el enlace. La miniatura del vídeo lo detuvo en seco. Era una mujer joven, quizás de unos 25 años, pelo castaño oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros, piel pálida, casi translúcida.
labios finos pero perfectamente delineados. Y esos ojos... Alexander sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era imposible, pero esos ojos eran idénticos a los de Sara. No parecidos, idénticos. El mismo tono de verde con motas doradas, la misma forma almendrada, la misma expresión de curiosidad mezclada con melancolía. Con manos temblorosas, hizo clic en play. En ese momento, su teléfono sonó. Número desconocido. Alexander contestó por reflejo. «Disculpe, ¿es la pizzería Giuseppes?», dijo una voz. No, se equivoca. Colgó y miró el reloj. Las 2 de la mañana. Tenía que dormir. Cerró el portátil con el vídeo apenas comenzado y se fue a la cama. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara. Era Sara, pero no era Sara. Era como si alguien hubiera capturado la esencia de Sara y la hubiera reinventado. Domingo, 3 de diciembre, 7 de la mañana. Alexander no había dormido más de 3 horas. Se levantó, se duchó con agua fría intentando despejarse y bajó a la cocina. Preparó café, pero sus manos temblaban ligeramente. Volvió al ordenador. El vídeo seguía ahí, esperándolo. Esta vez lo vio completo. Duraba 53 minutos. Era una historia sobre una mujer llamada Pilar, ayudaba a un niño con problemas de columna y al que su padre no prestaba la suficiente atención. La mujer en el vídeo no era real, pero cada gesto, cada expresión, cada palabra parecían venir de alguien vivo. Pero lo que perturbaba a Alexander no era el vídeo en sí, era ella, Pilar. O más bien, la mujer que interpretaba el papel de Pilar. Era Sara. O era lo que Sara sería ahora, 25 años después. Alexander metió el título del vídeo en Google. Encontró que había sido creado por alguien anónimo 6 meses atrás. La mujer del vídeo era ficticia, creada completamente por ordenador. La nota explicaba que era completamente digital. Alexander releyó eso varias veces. Ficticia, creada por ordenador. Pero ¿cómo era posible que fuera tan parecida a Sara? ¿Una coincidencia? ¿Una mera casualidad entre millones de caras posibles? No, imposible. Alexander empezó a ver el vídeo una y otra vez. Pausaba en cada toma de Pilar. Analizaba sus gestos, la forma en que inclinaba la cabeza, el modo en que sus ojos parecían perderse en el horizonte cuando hablaba de sus sueños. Sara hacía exactamente eso. Volvió a mirar el email de Paul. Hay algo en esa mujer, como si la conocieras de algo. Paul lo había sentido también. Paul, que no sabía quién era Sara, que solo había escuchado la historia de pasada hace años. Alexander tomó una decisión. Domingo, 3 de diciembre, 11:45 de la mañana. Alexander llamó a Paul. «Paul, necesito preguntarte una cosa sobre ese vídeo que me mandaste. El de la mujer ficticia, ¿verdad que es raro? ¿Sabes dónde se creó? ¿Quién lo hizo?» «No, no hay información sobre su creador. ¿Por qué? ¿Te obsesionó como me pasó a mí?» «Paul, esa mujer se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo. A Sara. ¿Te acuerdas de Sara? Mi novia del colegio, la que desapareció». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Alex, es una mujer ficticia, creada por ordenador. Lo sé, pero ¿y si no es casualidad? ¿Y si alguien que conoce a Sara usó su imagen como referencia?» «Alex, escúchate. Estás buscando conexiones donde no las hay. Es una coincidencia. Sara está en algún lugar viviendo su vida. Esta mujer es una creación digital». Pero Alexander ya no escuchaba. Una idea se había plantado en su mente y estaba echando raíces rápidamente. Sara estaba viva, y alguien, de alguna forma, lo sabía. Alguien había creado ese vídeo deliberadamente, usando la cara de Sara. O al menos, eso era lo que creía. «Paul, necesito que me hagas un favor.
¿Conoces a alguien con contactos en la Costa del Sol? En España. La Costa del Sol. ¿Para qué necesitas? Por favor, Paul. No te puedo explicar ahora, pero es importante. Antes de continuar con esta historia que os prometo se va a poner aún más intensa, si os está gustando el vídeo, por favor, dadle like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna historia como esta. Y también me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Alexander está en lo cierto y esa mujer tiene conexión con Sarah? ¿O está persiguiendo un fantasma digital? Dejadme vuestras teorías en los comentarios, porque después de lo que viene, vais a alucinar. Sigamos con la historia. 3 días después, Paul llamó a Alexander. Tengo a alguien que puede ayudarte. Se llama Gerard. Bueno, digamos que tiene conexiones en toda la Costa del Sol. ¿Qué tipo de conexiones? Del tipo que no quieres saber demasiado. Pero si alguien puede encontrar a esa mujer en la Costa del Sol, es Gerard. Alexander no hizo más preguntas. Habían quedado en un café discreto en el West End. Gerard era un hombre de unos 50 años, con acento irlandés, pero la forma de moverse de alguien que lleva demasiado tiempo en el lado equivocado de la ley. Llevaba viviendo en Londres la mayor parte de su vida, pero el pasado nunca lo había abandonado. Alexander le mostró la foto de Pilar en papel. Gerard no hizo preguntas. Solo escuchó cuando Alexander le explicó vagamente que necesitaba encontrar a esa mujer, que probablemente estaba en la Costa del Sol. ¿Cuánto está dispuesto a gastar? Fue la primera pregunta de Gerard. Lo que haga falta, respondió Alexander. Gerard sonrió. Bien, voy a movilizar gente. 100 hombres repartidos por toda la zona, de Manilva a Nerja. Buscarán en todas partes, bares, playas, mercados. Alguien la conocerá. ¿Cuánto? 50.000 libras. Y gastos. Alexander ni parpadeó. Era dinero, nada más. Dinero que tenía de sobra. Hecho. Los siguientes días fueron una agonía. Alexander iba al trabajo, fingía normalidad, pero cada noche llamaba a Gerard para saber si había novedades. Nada. Una semana después, Gerard le llamó. Tenemos pistas vagas. La gente cree haberla visto, pero nada concreto. Mi gente sigue buscando. 2 semanas. 3. Las pistas seguían siendo vagas, inconclusas. Alexander no podía esperar más. Viernes, 15 de diciembre de 2023, 10 de la mañana. Alexander entró en el despacho de la doctora Wells. Necesito tomarme un tiempo. Unos días. ¿Días? Alex, estamos a mitad de diciembre. Es la peor época. Es urgente, un asunto personal. Catherine lo miró con escepticismo, pero después de años trabajando juntos, sabía cuándo no debía presionar. De acuerdo. 1 semana. No más. Pero Alexander sabía que 1 semana no sería suficiente. Domingo, 17 de diciembre, aeropuerto de Heathrow. Alexander esperaba en la puerta de embarque. Su equipaje era mínimo. Ropa, dinero en efectivo y docenas de copias impresas de la foto de Pilar. Paul lo llamó una última vez. «Alex, ¿estás seguro de esto?» «No», respondió Alexander. «Pero tengo que intentarlo». El vuelo duró 3 horas. 3 horas en las que Alexander repasó cada foto de Pilar, cada segundo del vídeo. Si ella era real, si de alguna forma estaba conectada con Sarah, tenía que haber una razón. Aterrizó en Málaga a las 14:30 hora local. El sol del Mediterráneo lo golpeó al salir del aeropuerto. El clima era tan diferente al del gris Londres que había dejado atrás. Alquiló un coche y condujo hasta Marbella, donde Gerard había coordinado todo. Allí le esperaba Tony.
Tony era un hombre de unos 45 años, fuerte, con la cara marcada por la vida. Gerard le había explicado que debía ayudar a Alexander en todo lo que pidiera, que le pagaría bien. Tony no había hecho preguntas, solo había aceptado. Tenemos varias pistas. Nada sólido aún, pero tenemos por dónde empezar, dijo Tony mientras conducía. Los siguientes días fueron una mezcla de esperanza y frustración. Alexander y Tony peinaban la Costa del Sol, enseñaban la foto de Pilar en bares, playas, restaurantes. Muchas personas los tomaban por locos. Algunos ofrecían ayuda, pero sabían muy poco. Una semana, 2, 3, nada. Navidad pasó. Alexander debería haber vuelto a Londres, pero no lo hizo. Llamó al hospital, pidió excedencia. Su jefa, sorprendida, le preguntó si estaba bien. Alexander dijo que sí, que solo necesitaba tiempo. No era verdad. Siguieron buscando. Enero, febrero, marzo. Las semanas se convertían en meses. Los 100 hombres de Gerard siguieron trabajando, pero las pistas nunca llevaban a nada. Alexander se alojaba en un pequeño hotel en Marbella. Pagaba bien, comía solo, dormía poco. Había perdido peso y su aspecto no era el mejor que había tenido. Tony se preocupaba. Quizás debería volver a casa, sugería de vez en cuando. Pero Alexander no podía. No ahora. Sara estaba aquí, en algún lugar. Lo sabía, lo sentía. Julio de 2024. 7 meses después. Alexander estaba en la terraza de una cafetería en Marbella, leyendo un periódico local mientras tomaba un café. Era uno de esos periódicos gratuitos que dejan en las mesas. Una noticia le llamó la atención. Una entrevista a una mujer local sobre un proyecto de fotografía. El nombre, Sarah Mitchell. Alexander sintió que el corazón se le detenía. Leyó el artículo completo. Sarah Mitchell, fotógrafa. Llevaba viviendo en la Costa del Sol los últimos 25 años. Había estado viajando por el mundo con su cámara, pero recientemente había decidido echar raíces y montar un proyecto en Sotogrande, Cádiz. Era ella. Tenía que ser ella. Alexander mostró el artículo a Tony. Sotogrande. Está al oeste. Cádiz. Casi en el límite con Málaga. Vamos, dijo Tony. Condujeron hasta allí. Sotogrande era un pueblo costero pequeño, pero con carácter. Villas lujosas, puerto deportivo, playas tranquilas. Empezaron a buscar. Bar por bar, terraza por terraza. Preguntaban por Sarah Mitchell. Algunos la conocían de vista. Una fotógrafa, sí. Pasaba mucho tiempo en el puerto y en las terrazas cercanas. Alexander se alojó en un pequeño hotel cerca del puerto. Cada tarde, durante horas, se sentaba en la terraza de una cafetería con vistas al mar. Enseñaba la foto de Pilar a camareros y a otros clientes. Contaba historias vagas sobre una mujer que buscaba. Algunos lo ayudaban, otros lo miraban como si estuviera loco. El primer día, nada. El segundo día, lo mismo. Al tercer día, mientras Alexander estaba en su mesa habitual, un chico joven, moreno, de origen sevillano, se acercó. «Oye, tío, veo que enseñas esa foto a todo el mundo. Yo conozco a esa tía». Alexander se levantó de golpe. «¿La conoces? ¿Dónde está?» 100 euros y te lo digo», respondió el chico con una sonrisa pícara. Sin dudarlo, Alexander sacó un billete de 100 euros de su cartera. El chico tomó el dinero y señaló hacia el puerto. «Baja por aquí, a la cafetería del puerto. Por las tardes, entre las 5 y las 6, suele tomar un café. Lleva una cámara. Es fotógrafa». Alexander pagó la consumición sin terminar su café y salió disparado con Tony hacia la cafetería que le había indicado el chico. Era una tarde de julio. El sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo de naranja.
Alexander le pidió a Tony que se quedara en el coche. Se sentó en una mesa de la terraza y esperó. 1 hora pasó, luego otra. El sol casi había desaparecido cuando Alexander estaba a punto de rendirse. Fue entonces cuando la vio llegar. Era Sara, pero no era la chica de 14 años que había conocido. Era una mujer de casi 40 años. Su cara había cambiado, madurado. Tenía arrugas alrededor de los ojos, un poco más de profundidad en su mirada, canas que brillaban bajo la luz del atardecer, pero eran los mismos ojos, verde con motas doradas. Sara pidió un café y se sentó en otra mesa, mirando hacia el mar. Sacó una cámara y empezó a fotografiar la puesta de sol. Alexander no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. ¿Qué diría? ¿Cómo se acercaba después de 25 años? Reunió coraje. Se levantó con las piernas temblando y se acercó a la mesa de Sara. ¿Me permites sentarme aquí?, preguntó. Sara levantó la vista, sorprendida. Vio a un hombre de unos 40 años, con aspecto cansado pero con una intensidad en los ojos que no pasaba desapercibida. «Claro», respondió. Alexander se sentó. Hubo un silencio incómodo. «Soy Alexander Reed. Nos conocimos hace mucho tiempo. En el colegio Westminster, en Londres». Sara frunció el ceño, pensativa. «¿Alexander? Dios mío. ¿Alex?» Vale. Llegamos al momento en que nuestro médico millonario finalmente encuentra a la mujer que ha buscado durante meses. Pero como bien sabéis, encontrar no es lo mismo que conseguir. Y la verdad es mucho más complicada de lo que Alexander imaginaba. ¿Queréis saber por qué la mujer del vídeo era tan parecida a Sara? ¿Cuál es la conexión? Y sobre todo, ¿qué pasará entre ellos ahora? Necesito que me dejéis en los comentarios vuestras teorías, porque lo que viene a continuación es, bueno, digamos que nadie se lo espera. Dadle like, suscribíos y activad la campanita. Vamos con el desenlace. ¿Alex? ¿De verdad eres tú? Sara no podía creer lo que veía. El chico que había conocido hace 25 años, adolescente, ahora era un hombre. Reconocía sus ojos, la forma en que sonreía tímidamente. «Soy yo», confirmó Alexander. «He estado buscándote durante meses». Sara dejó la cámara a un lado. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión. «¿Buscándome? ¿Cómo? ¿Por qué?» Alexander dudó. ¿Cómo explicar todo esto? ¿El vídeo? ¿La obsesión? ¿Los meses buscándola? Vi un vídeo en YouTube. Hace unos meses. Había una mujer que se parecía exactamente a ti. Tanto que no podía ser una coincidencia. Sara parpadeó. ¿Un vídeo? ¿De qué hablas? Alexander le explicó. El vídeo de 53 minutos. La mujer ficticia llamada Pilar. Lo parecida que era a Sara. Cómo eso lo obsesionó. Cómo gastó miles de libras y meses de su vida buscándola. Mientras Alexander hablaba, Sara lo miraba fijamente. Su expresión era indescifrable. «Alexander, tengo que contarte algo», dijo finalmente Sara. «Hace unos meses un productor me contactó. Quería usar mi fotografía, mi imagen, como referencia para un proyecto, un experimento de arte digital. Me mostraron cómo funcionaría. Me explicaron que crearían una mujer ficticia basada en algunas de mis características. Al principio dudé, pero me pareció interesante. Fue solo un pago, nada más. Ni siquiera sé cómo quedó el resultado». Alexander sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Tú sabías que iban a crear eso? No completamente. Solo me dijeron que usarían mi imagen como referencia, pero luego pasé de ello. No volví a pensar en ello. ¿Y el productor? ¿Quién era? No recuerdo su nombre. Joven, con acento catalán. Dijo que trabajaba con tecnología, pero la verdad es que no me interesó mucho. Solo necesitaba dinero en ese momento. Alexander procesó esto. Entonces no era una conspiración. No era que alguien la buscara deliberadamente. Había sido una coincidencia cósmica. Sara había prestado su imagen para un experimento artístico.
y ese experimento lo había llevado a él de vuelta a ella. Pero entonces Sara dijo algo que cambió todo. Hace 3 meses conocí a alguien. Se llama Francisco. Es pescador. Vive aquí en Sotogrande. Nos vamos a casar en octubre. Alexander sintió que algo se quebraba en su interior. ¿Casarte? Sí. Llevo viviendo aquí 25 años. Mi vida está aquí. Francisco es un buen hombre. Es lo que necesitaba. Alexander no podía hablar. Había pasado meses. Había gastado una fortuna. Había dejado su vida atrás. Y ahora estaba aquí, sentado enfrente de la mujer que había buscado, solo para escuchar que estaba comprometida con otro. ¿Por qué me buscaste?, preguntó Sara suavemente. Después de tantos años, ¿realmente solo por un vídeo? Alexander miró hacia el mar. El sol estaba cayendo en el horizonte. Porque nunca dejé de buscarte, respondió. Incluso cuando creía que había abandonado la idea. Tú eres el estándar con el que siempre medía a todas las demás personas. Y cuando vi ese vídeo, cuando vi tu cara de nuevo, algo en mí despertó. Supe que tenía que encontrarte. Tenía que saber qué había pasado contigo. Sara lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Yo también te busqué, Alexander. Después de que nos mudamos, pasé años pensando en ti, en lo que podría haber sido. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. ¿Y si nos hubieran encontrado antes? No lo sé. Quizás habríamos sido felices. Quizás habríamos descubierto que solo éramos adolescentes enamorados de la idea del amor. Se quedaron en silencio, viéndose desaparecer el sol en el horizonte. Hay algo que necesitas saber, es sobre por qué desaparecí, dijo Sara después de unos minutos. Mi padre no era diplomático, o al menos no del tipo que crees. Trabajaba para una agencia gubernamental. Lo acusaron injustamente de filtrar información clasificada. Mi familia tuvo que desaparecer. Nuevas identidades, nuevo país. No pude despedirme de nadie. No pude enviarte un mensaje. Fue horrible. ¿Y ahora? Ahora es agua pasada. Cambié mi nombre hace años. Vuelvo a ser Sarah Mitchell. Legalmente. Mis padres ya no viven. Hace 2 años que murieron, con 2 años de diferencia. Así que volví a mis raíces, en cierta forma. Elegí la Costa del Sol porque tenía buenos recuerdos de cuando era pequeña. Empecé mi negocio de fotografía. Conocí a Francisco. Y por primera vez en mucho tiempo he sido feliz. Alexander asintió lentamente. Comprendía, o al menos lo intentaba. ¿Hay algo entre nosotros que pueda salvarse?, preguntó Alexander. ¿Tal vez una amistad? Sara sonrió, pero era una sonrisa triste. Alexander, tú viniste aquí buscando al fantasma de tu primer amor, pero yo no soy ese fantasma. Soy una mujer real, de casi 40 años, con una vida que he construido aquí. Tú eres el fantasma del pasado que yo dejé atrás hace mucho tiempo. Quizás en otra vida, en otro tiempo, pero no en esta. Alexander pagó la cuenta sin decir nada. Sara le preguntó si quería conocer a Francisco, pero él rechazó la invitación. Necesitaba tiempo para procesar todo. Pasó los siguientes días en Sotogrande, pero ahora la búsqueda había terminado. No había nada que buscar. Caminaba por las playas, se sentaba en terrazas y simplemente miraba el mar. Tony lo encontró en el puerto al 3er día. ¿Qué pasó?, preguntó. La encontré, respondió Alexander. Pero ya no hay nada que hacer. Le contó todo a Tony. La historia de Sara, el compromiso, el pasado que no podían cambiar. Tony escuchó en silencio y luego dijo: «Vuelve a Londres. Aquí solo hay fantasmas para ti». Pero Alexander no estaba listo para irse todavía. Una semana después, Alexander estaba nuevamente en la terraza de la cafetería cuando vio a Sara llegar. Esta vez no estaba sola. Venía acompañada de un hombre de unos 45 años, bronceado, con ojos amables. Francisco. Fueron a la mesa contigua a la de Alexander. Francisco besó a Sara en la mejilla y pidió 2 cafés. Alexander los observó sin querer. Vio cómo Sara reía con Francisco. Era una risa genuina, cómoda, la risa de alguien que está en paz. Fue entonces cuando Alexander comprendió realmente.
No estaba buscando a Sara, estaba buscándose a sí mismo, estaba buscando la versión de sí mismo que había sido feliz, sin complicaciones, sin expectativas. Estaba buscando al chico de 14 años que había amado sin pensar en el futuro. Pero ese chico había muerto hace mucho tiempo, reemplazado por un hombre de 38 años que había construido una vida perfecta en papel, pero vacía en realidad. Sara no lo salvó porque nunca fue su responsabilidad salvarlo. Alexander se levantó sin terminar su café. Cuando pasó por la mesa de Sara, ella levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa de despedida, de paz. Él le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Los meses siguientes fueron de transformación. Alexander regresó a Londres, pero no volvió al hospital. Pidió reducción de jornada. Vendió sus participaciones en las clínicas. Simplemente no quería vivir de la forma en que había vivido. Empezó a viajar. No con la obsesión de buscar a alguien, sino con la curiosidad de descubrirse a sí mismo. Visitó museos, conoció gente, probó comidas nuevas. Cosas que había pospuesto durante 25 años. Conoció a una mujer llamada Margaret en un viaje a Estambul. No era Sara, nunca sería Sara, pero era genuina, real, y lo hacía reír. Pasó 2 años antes de que volviera a la Costa del Sol. Esta vez no fue a Sotogrande, fue a Marbella. Se quedó en un pequeño hotel y simplemente disfrutó del sol. Un día, caminando por el puerto, se cruzó con Sara. Esta vez llevaba una alianza en el dedo. Se abrazaron como 2 viejos amigos que se reencontraban después de años. Hablaron de sus vidas. Sara le presentó a su hijo pequeño, una mezcla de ella y Francisco. Alexander le habló de Margaret, de sus viajes, de cómo finalmente había aprendido a vivir. «Gracias», dijo Alexander. «¿Por qué?», preguntó Sara. «Por desaparecer hace 25 años. Si no lo hubieras hecho, nunca habría buscado a una mujer en un vídeo. Y si no hubiera hecho eso, nunca habría encontrado a mí mismo». Sara sonrió. «Y gracias a ti por haberme buscado. Hace 2 años, cuando nos reencontramos, me preguntaba si la vida que tenía era la que realmente quería. Pero viéndote llegar con toda esa obsesión, comprendí que lo era, que estaba exactamente donde quería estar, que Francisco era exactamente lo que necesitaba». Se despidieron en el puerto de Marbella, viéndose desaparecer el sol en el horizonte, como habían hecho meses atrás en Sotogrande. Volvamos al principio de la historia. Un hombre camina por las calles de Marbella, pero ahora no hay obsesión en sus ojos. Ahora hay paz. No está buscando a nadie, solo está viviendo. Ha dejado de ser el millonario de éxito vacío. Ahora es un hombre que ha aprendido que la vida real es mucho más valiosa que la vida perfecta que imaginó. El vídeo que vio por casualidad en YouTube, la mujer ficticia que se parecía a su primer amor, fue solo el catalizador. El detonante que necesitaba para finalmente despertarse de la vida de sueño en la que había estado viviendo. Sara no fue su salvación, pero su búsqueda sí lo fue. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. Un viaje, una búsqueda, un propósito, aunque sea temporal. Algo que te saque de la rutina y te recuerde que estás vivo. Alexander vuelve a trabajar en el hospital, pero ahora trabaja porque quiere, no porque crea que debe. Trabaja 3 días a la semana y pasa el resto del tiempo viajando, viviendo, experimentando. Margaret se mudó con él hace 1 año. No es la historia de un amor épico, es la historia de 2 personas que se encontraron en el camino, cuando finalmente estaban listas para encontrarse. Y cada año, por su cumpleaños, Alexander viaja a Marbella. Se sienta en la misma terraza, pide un café y simplemente ve pasar la vida. A veces ve a Sara pasando, a veces no, pero ya no importa, porque Alexander finalmente entendió lo que Sara le dijo aquella noche. El amor verdadero no siempre significa estar juntos. A veces significa dejarse ir para que ambos puedan ser libres. Y esa libertad, finalmente, es lo que Alexander había estado buscando todo el tiempo.